Hola a todos, soy Rodo y hoy vamos a ver Imperial Steam, un juego de ferrocarriles del sur de Austria entre 1839 y 1857. Nos ponemos en contexto. Somos unos empresarios en los primeros años de la revolución industrial en este país y tenemos que mejorar las comunicaciones de la zona. El objetivo del juego es acumular dinero. Es un juego en el que el dinero son los puntos de victoria al final de la partida. Por lo tanto, es muy importante hacer las acciones necesarias para maximizar esa ganancia a largo plazo. El mapa presenta la zona sur de Austria, donde aquí tenemos Viena y aquí tenemos Trieste, que es una de las ciudades más importantes porque el juego va a durar o bien 8 rondas o bien hasta que alguien conecte Viena con Trieste. Trieste, que es la salida natural al mar Mediterráneo o mar Mayor para algunos. El tablero de juego presenta una zona con las distintas 8 rondas y en cada una va a haber alguna serie de sucesos o acontecimientos. El tablero principal con las ciudades en las que podemos distinguir núcleos urbanos importantes, que son los que están con el símbolo más rayado y de otro color distinto. Una zona para colocar las acciones que podemos hacer, el marcador de orden de turno, un mercado de envío donde podremos comprar mercancía que nos haga falta y un tablero de influencia. Por su parte también vamos a tener un tablero para las fábricas, que dependerá del número de jugadores. Aquí mostramos para 4. También un tablero para indicar la población activa, los trabajadores de las ciudades y los ingenieros que nos podemos encontrar. Y después para cada jugador tendremos un tablero que nos indica en la parte de arriba una pequeña ayuda para las fases, los trenes que tenemos disponibles, una zona para nuestros trabajadores de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 ordenados, y una zona para estudiar o descansar y otra zona para trabajar, los almacenes que tenemos disponibles, que empezamos con 1, y las estaciones que podemos comprar, hueco para colocar los ingenieros, las mercancías que vayamos recibiendo y las fábricas que hayamos ido construyendo. Además dispondremos de dinero, florines, que recuerdo que esos son los puntos de juego, que es un dinero de calidad, es un dinero duro, y esto es más duro que el dólar y el euro juntos. También dispondremos de 2 acciones, que son estas manitas, que están representadas con esta manita, y a lo largo del juego iremos ganando alguna acción más hasta que en el turno 4 tengamos un total de 5 acciones por turno. Trabajadores, que tienen una simpática gorrita, y, como no, si es un juego de trenes, una vía de tren. Empezamos con un tren básico y algunos recursos, y el dinero dependerá del número de jugadores. Otra cosa que podemos encontrar son contratos, que veremos más adelante cómo funcionan. Una vez puesto el setup inicial, que el setup inicial hay setup, digamos, preestablecidos para 2, 3 y 4 jugadores, dependiendo del número, nos indican dónde se colocan los núcleos urbanos más importantes y otro tipo de ciudades, así como los trenes estatales. Además, la configuración de la influencia de las ciudades iniciales también se puede configurar de forma aleatoria para que haya un poquitín más de variabilidad en las partidas. Para empezar a jugar se sortean las posiciones en orden aleatorio y se colocan las fichas de influencia en ese mismo orden. Después todos los jugadores van a hacer una puja ciega por la influencia. El juego te recomienda que llegues al menos hasta el segundo marcador de ciudad para evitarte problemas, pero bueno, eres libre de hacerlo como quieras. Cada jugador va a pagar esa cantidad de dinero y va a avanzar el marcador en esa cantidad de dinero. Esto significaría que el amarillo ha pagado 60, el rojo y el turquesa 50 y el violeta 40. Y los marcadores se ajustan hacia la parte de la estrellita, hacia la parte de arriba. A partir de este momento vamos a ir ganando o perdiendo influencia dependiendo de distintas acciones y distintos efectos. Cada vez que ganamos influencia avanzamos nuestro marcador un paso, una casilla. Y si hubiera ya alguna ficha, pues los pondríamos justo detrás. Si perdiéramos influencia, pues retrocederíamos una casilla. Hay que tener en cuenta que el orden de turno se va a calcular en la fase 6, justo antes de la fase de acciones, y ganar o perder influencia no va a afectar, digamos, hasta el turno siguiente. Por lo tanto, podemos hacer acciones que pierdan influencia y recuperarla un poquito antes del principio del turno. Si encontramos alguna posición que ya, o sea, si nos movemos a una posición que ya estuviera ocupada, pues nos quedaremos, digamos, en la parte de abajo. Por ejemplo, así, si se calculara el orden de turno ahora mismo, el amarillo sería el primero, seguido del rojo, azul y violeta. Y si, por ejemplo, el amarillo perdiera uno de influencia, pasaría a estar aquí y el orden de turno sería rojo, turquesa, amarillo, violeta. Pero ya digo que eso se calcula en la fase número 6. Hay 8 fases de juego. En el primer turno, las 6 primeras no se juegan, pero las voy a explicar ya para el turno siguiente para que tengáis un poquito del concepto. La primera fase es recoger si hay una acción disponible, es decir, a partir del turno 2, 3 y 4 obtendremos una manito más que nos va a dar una acción más disponible.
La segunda fase es reponer el envío del mercado. Esto va a ser un mercado donde vamos a poder comprar materiales y en esa fase vamos a meter las fichitas que aparecen ahí. Los materiales son marrón para la madera, gris para la piedra, naranja para el hierro y negro para el carbón. La fase 3 es recibir los pedidos de mercancía que hice en el turno anterior. En este momento puedo colocar tanto en mi almacén como en los vagones de tren cualquier cantidad de recursos que tenga. Si no tengo hueco para colocarlos, pues los tendré que desechar. Hay que decir que cambiar recursos lo puedo hacer en cualquier momento y, excepto en la locomotora, que solo puedo guardar carbón, en todos los demás vagones, que sean de mercancía o en los almacenes, puedo guardar cualquier tipo de material. La cuarta fase es la fase de obtención de ingresos. En esta fase recibiré tanto dinero como almacenes, que los iré construyendo a lo largo del juego, como vagones de pasajeros. La quinta fase es una fase de formación. En este caso, los trabajadores que no hayan estado realizando algún trabajo, digamos que se han estado formando para ser mejores. Este hueco de aquí representa a los trabajadores de nivel 1. Aquí se representa a los de nivel 2 y nivel 3. Pues todos los de nivel 2 pasarán a nivel 3, todos los de nivel 1 pasarán a nivel 2 y todos los que estén trabajando bajarán y se colocarán en estado disponible. En este juego, tener trabajadores inactivos no te penaliza tanto. Y todos sabemos que los trabajadores inactivos no están inactivos, están realmente formándose y mejorando para la compañía. La sexta fase va a ser determinar el orden de turno. En este caso, comprobaremos cómo se encuentran los marcadores de influencia y actuaremos en consecuencia. En este caso, el amarillo es el primero, seguido del rojo, el turquesa y el azul. La fase 7 es la fase de realizar acciones y esta es pues, el corazón del juego. Cada jugador va a disponer de un número de manos, que empezarán siendo 2 y acabarán siendo hasta 5, y lo colocará en alguna de las acciones del tablero. Esta acción no queda bloqueada, es decir, otros jugadores pueden volver a hacer esa acción, sin ningún tipo de penalización. Pero, si algún jugador vuelve a hacer una acción de las que ya ha hecho, perderá tanta influencia como manos hubiera. Es decir, si el jugador amarillo volviera a hacer esa acción, perdería un puntito de influencia y pasaría, si todo acabara así, de ser primero a ser tercero. Si volviera a hacer la misma acción una tercera vez, perdería 2 puntos de influencia. La primera acción que vamos a ver es la de construir vías, que sería de un juego de trenes si no pudiéramos construir vías de tren. Podemos construir hasta 2 vías pagando un cubito marrón de madera, un cubito de piedra y otro cubito de hierro. Si algún oponente ya tuviera una vía en el mismo camino que nosotros queremos construir, nos costará pagarle 10 florines a ese oponente. Pero no es tan fácil porque hacen falta una serie de trabajadores para poder construir la vía. Y es aquí donde entran en juego tanto los trabajadores que tenemos como el nivel. Los trabajadores que voy a necesitar van a ser aquellos trabajadores que sumen un nivel de experiencia igual o mayor que a las ciudades a las que voy. Imaginemos que yo quiero hacer una vía desde Viena hasta Bratislava, pues me costará 5 puntos de nivel de experiencia de los trabajadores. Los trabajadores que estén aquí valen 1 punto, los que estén aquí valen 2 puntos y los que están aquí valen 3 puntos. Por tanto, si necesito 5, puedo hacer esto para indicar que esa vía la construyo desde Viena a Bratislava. Recordad que como hay otra vía de otro jugador, tendría que pagarle 10 florines. Si además en esa misma acción quisiera hacer la ruta hacia Neustadt, tendría que pagar, digamos, otros 3 niveles de trabajadores. En este caso sería subir este aquí. Y podría hacerlo o bien por aquí o bien por aquí, como yo quisiera. Hay algunas reglas para colocación de vías. La primera es que desde una misma ciudad no pueden salir nada más que 2 vías. Es decir, que si yo, por ejemplo, hubiera construido estas 2 vías y el turno siguiente hiciera, o este mismo turno, otra vez la acción de construir vías, no podría poner otra vía aquí porque solo pueden salir 2 vías por ciudad. ¿Cómo se soluciona esto? Colocando estaciones que ahora veremos cómo se hacen. Esta colocación de esta vía es ilegal. Para poder colocarla tendría antes que construir una estación y después colocar esta vía. Colocar la estación nos va a dar una serie de ventajas, pero es un recurso muy limitado puesto que solo tenemos 2 para todo el mapa. La primera ya está puesta en Viena y hay que ver muy bien dónde colocamos esta estación. Si la vía que queremos construir es una vía naranja, es una vía que atraviesa muchos túneles. Necesitaremos un ingeniero de túneles, que está marcado con esta fichita en el tablero de jugadores. Si no tenemos a un ingeniero de túneles, no podremos hacerlo.
Es obligatorio tener al ingeniero de túneles. Y además tendremos que pagar un cubito naranja adicional por cada vía que construyamos. Es decir, si quisiéramos construir esta vía aquí, que es naranja, tendríamos que pagar, además del coste de marrón, gris y naranja, otra fichita más naranja que tuviéramos disponible. Además del coste de los trabajadores, que en este caso serían 4. Lo mismo ocurre pues con las conexiones negras, que necesitan un ingeniero de túneles, tener un ingeniero de túneles y además pagar un cubito gris adicional para poder hacer esa vía. Todas las vías que coloquemos siempre tienen que estar adyacente o a Viena o a alguna vía ya existente, es decir, no podemos empezar y colocar un trazado en medio de la nada. Cada vez que coloquemos una vía y añadamos una nueva ciudad, desbloquearemos una serie de oportunidades o mejoras para las vías. Estas condiciones pueden ser de todo tipo. Por ejemplo, cuando lleguemos a esta ciudad, desbloquearemos un punto de influencia, con lo cual avanzaremos uno en nuestro marcador de influencia. En todas las ciudades se puede construir una estación, que es el símbolo este. Otras ciudades, por ejemplo, te dejan poder construir factorías, que son el símbolo del trabajador. Otras tienen necesidades. Por ejemplo, esta tendría una necesidad que es un recurso de tipo naranja o un recurso de tipo gris. Y hay otras que dan recursos de tipo negocio en la ciudad, como por ejemplo estas. Esta daría un solo negocio y esta daría hasta 3. Estos negocios se van a ir repartiendo a lo largo que vayan llegando. Por ejemplo, a esta ciudad que tiene 3 negocios, el primero se llevará 3, el siguiente se llevará 2 y el último se llevará 1. Por supuesto, el siguiente no se lleva nada. Y estos puntos de negocio se pueden gastar para 3 cosas. Uno puede ser para aumentar la influencia, es decir, aumentar tu marcador de iniciativa, que ya veremos también para qué nos sirve. Otro puede ser para aumentar nuestro valor bursátil sin ninguna penalización extra, es decir, aumentar el valor de nuestra empresa. Y el tercero puede ser para convertir de manera permanente vagones de mercancía en vagones de pasajeros. Esto simplemente le damos la vuelta y le damos a este vagón de pasajeros, con lo cual nos va a penalizar entre comillas porque no vamos a poder transportar mercancías, pero nos va a dar, digamos, un dinero pasivo. Va a ser una jugada un poquito Amarategui, va a jugar a su pasivo. El primer jugador que haga la ruta entre estas dos ciudades de nombre impronunciable para mí se llevará esta fichita, que es la ruta de Semmering. Esto es una ruta muy complicada de trazar porque incluye una gran cantidad de puentes y de túneles, y al final de la partida nos va a servir para ganar un poquito más de dinero. La siguiente acción es la de contratar trabajadores. Dado que son la fuerza de nuestra empresa, es necesario tener trabajadores bien formados. ¿Cómo se van a poder contratar trabajadores? Lo primero que tenemos que hacer es que la influencia nuestra, es decir, la fichita que marca también el turno, esté igual o por encima del sitio donde queremos comprar los trabajadores. Es decir, si yo estoy aquí, en esta posición, solo podré contratar trabajadores de la ciudad marrón, mientras que si yo estoy aquí, pues podré contratar de la marrón, de la azul o de la verde. Vamos a suponer que yo estoy colocado ahí. Entonces podré contratar trabajadores de algunas de la ciudad marrón, de la azul o de la verde. Elegiré uno de estos tracks y pagaré el dinero por tantos trabajadores como quiera. No puedo cambiar de track. Es decir, por ejemplo, si imaginamos que yo quiero comprar de la ciudad azul porque quiero hacer que para los otros sea un poquito más difícil, pues podría comprar un trabajador por 10, el siguiente lo podría comprar por 20, el siguiente por 30, el siguiente por 40. Todos estos trabajadores van a ir a la zona de aprendizaje de nivel 1 y se van a quedar aquí y los puedo utilizar en el mismo momento. Además, puedo comprar ingenieros de cualquier ciudad que podría reclutar trabajadores. Estos ingenieros me van a costar 30 y solo puedo tener un ingeniero de cada tipo. Por ejemplo, en esta partida, si alguien comprara el ingeniero este de la ciudad marrón, que es el de la ciudad, digamos, más asequible, hasta que alguien no llegue a la ciudad verde o blanca, no va a poder comprar ese ingeniero. Y también puedo comprar otro ingeniero de otra ciudad. Por ejemplo, podría haber comprado el ingeniero marrón de ahí y el ingeniero gris de aquí, aunque no tuviera mucho sentido, cada uno 30 monedas. Las fichas de precio de los trabajadores nunca va a bajar, siempre va a quedarse igual o va a subir. Cada vez que compra se van a subir. Por lo tanto, ahora en la ciudad azul el precio de trabajadores va a ser siempre 50. Otra de las acciones que puedo hacer es construir un edificio. Puedo construir dos tipos de edificios. Puedo construir una estación, que solo tengo 2,
que la colocaré en cualquier punto de mi red. Y en ese momento, a partir de ahí, esa ciudad podrá tener cualquier número de vías que vayan hacia ella, no solo las dos únicas que me permiten si no hubiera estación. El precio para construir una estación va a ser el que esté marcado, en este caso, en la loseta, 30 florines. Eso también me va a desbloquear en mi almacén un hueco para almacenar más mercancía y además, al principio de cada turno, en la fase 4 me darán 10 florines más. Otra de las cosas que puedo construir son fábricas. En el tablero de fábricas, que depende del número de jugadores, hay una gran variedad de fábricas y siempre empezaremos construyendo de izquierda a derecha. ¿Dónde se pueden construir fábricas? Pues en cualquier sitio, en cualquier ciudad de mi red que tenga acceso a una fábrica. ¿Cuáles son los accesos a fábrica? Pues es el simbolito de un trabajador. Para ello, elegiré la fábrica que yo quiera. Por ejemplo, vamos a construir una fábrica de piedra y me fijaré en el precio que tiene ahora mismo de 10. Pues pagaré 10 florines a la banca. Cogeré esta fábrica y la colocaré en mi tablero de jugador para indicar que ahora mismo dispongo de esa fábrica. Y además tengo que elegir a alguno de mis trabajadores que esté o bien trabajando o bien formándose, lo que yo quiera, y lo tendré que colocar en ese hueco donde yo tengo esa fábrica. El trabajador que yo coja, lo más normal es que te interese coger uno que ya haya trabajado ese turno. Esto es una especie de excepción, pero es una triquiñuela bastante importante. Y colocaré tantos cubitos como el tipo de fábrica, en este caso cubitos grises, como el nivel del trabajador que yo coloque. Por ejemplo, si yo construyo una fábrica y utilizo a mi trabajador de nivel 2, pondré 3 cubitos junto a él del color de la fábrica. En este caso, pues un maravilloso gris aquí para indicar que estos cubitos son de este trabajador. Estos cubitos van a representar la producción de esta fábrica para toda la partida. Y con otra acción, que la veremos a continuación, voy a poder producirlos. ¿Las fábricas siempre cuestan lo que indica aquí? No. Las fábricas a veces cuestan otra cantidad de dinero. Por ejemplo, esta fábrica de aquí me va a costar 50 monedas, sea cual sea la fábrica. ¿Eso es bueno o malo? Pues depende. Hay algunas fábricas que empiezan valiendo 20 y acaban costando 70, 80, 60... y otras fábricas pues que van valiendo menos. Si el hueco para colocar una fábrica tiene un interrogante, en vez de pagar lo que indique la fábrica, pagaré lo que me indica la ciudad, es decir, que me costaría 40 monedas. Las fábricas van a estar aquí disponibles para moverla a los contratos, que es la cartita esta de aquí, que ahora veremos cómo funcionan. Las fábricas me sirven para producir mercancía. Esta mercancía que hemos colocado aquí en el momento de construir la fábrica no es que esté todavía hecha, es, digamos, las minas o la producción máxima que va a tener a lo largo del juego. Con esta acción podemos coger un cubito de cada uno de nuestros trabajadores y llevarlos, digamos, a nuestros almacenes. Almacenes o trenes, da lo mismo, en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, podría coger un cubito de aquí y otro cubito de aquí y ponerlo en mis trenes o en mis almacenes. Los cambios de tren a almacén y almacén a tren son siempre gratuitos, no hay ningún problema. Y recordad que excepto en la locomotora, que solo cabe carbón, en cualquier otro hueco cabe lo que me dé la gana. La siguiente acción es la de comprar o pedir mercancías. Siempre que compremos o pidamos mercancía, vamos a fijarnos en el precio de mercado que tiene actualmente. Si compramos mercancía directamente, cogeremos y pagaremos lo que nos pide, por ejemplo, 10 monedas para esta fichita de hierro, y la colocaremos en uno de nuestros vagones o en uno de nuestros almacenes. Pero si queremos pedir más mercancía, tendremos que fijarnos en la loseta que aparece en la parte superior del turno actual. Si el turno actual estuviera esta loseta, eso significa que solo podemos pedir para el turno siguiente como mucho 3 mercancías. Esas mercancías vamos a hacer lo mismo, van a ser el tipo que yo quiera, pero se van a colocar en el embarcadero y en la fase 3 del turno siguiente pasarán a ser mercancías totalmente disponibles. La siguiente acción va a ser la de comprar o mejorar trenes. Cuando hagamos la acción de comprar un nuevo tren, si tenemos algún hueco disponible, podremos adquirir algunos de los trenes que ya se hayan desbloqueado. Por ejemplo, en la ronda 4 podemos comprar cualquiera de los 4 trenes primeros, mientras que hasta la ronda 7 no podemos comprar el último tren. Cada tren va a tener un precio y unos vagones asociados. En este caso, el tren que vale 50 va a tener 5 vagones, el tren que vale 80 va a tener 8. Y
Los últimos trenes tienen también algunas ventajas en cuanto a la influencia que nos van a dar. Cuando compremos este tren nos van a dar +2 a la influencia. Para comprar un tren simplemente lo colocaremos en una vía vacía y colocaremos tantos vagones de mercancías como nos indica el nivel del tren. Este nivel es 4, pues 4. Y aparte un cubito negro que indica el carbón. Esto viene con el depósito lleno. Otra de las acciones que podemos hacer es cambiar un tren. Para ello venderemos el tren actual, en este caso nos costará 40 y lo desecharemos de la partida y podemos comprar otro, por ejemplo este de 70, pagando la diferencia por supuesto, y añadiremos los vagones que nos indica. Si hubiera habido algún vagón de pasajeros, pues se queda como estaba. No lo dice en el juego explícitamente, pero hay un tren por persona, pero no te dice nadie que no puedas robarle trenes a tus competidores. Es decir, que si te gustan mucho los trenes de nivel 7, por ejemplo, puedes intentar hacerte con 2 o 3 trenes de ellos, siempre y cuando tus oponentes te dejen. La siguiente acción es asegurar un contrato. Con esta acción lo que vamos a hacer es coger una de las cartas de contrato que hay desde el principio de la partida. Va a haber contratos de nivel 1 que requieren una fábrica, nivel 2 que requieren 2 fábricas y nivel 3 que requieren 3 fábricas. Va a haber siempre uno más que el número de jugadores. Con esta acción lo que haremos será, por ejemplo, elegir un contrato. Vamos a elegir uno que nos favorezca, por ejemplo este de aquí arriba, que este contrato nos pide una fábrica de tipo gris y una fábrica de tipo naranja, que son las que tenemos ya disponibles. Podemos coger un contrato aunque no tengamos las fábricas, pero lo más lógico es tener uno que ya tengamos cumplido. Y estas cartas en cualquier momento podemos pasar, la ponemos en nuestra zona de juego y podemos pasar las fábricas que tengamos aquí a el contrato. Además nos va a pedir que reservemos una serie de vagones para cumplir ese contrato, es decir, que tengamos que perder, entre comillas, un número de vagones igual al nivel del contrato y esos vagones van a estar dedicados supuestamente a cumplir con ese contrato. Y también nos van a dar una serie de inversores que por cumplir ese contrato están interesados en nuestra empresa. Esto es un poquito de arma de doble filo, nos van a dar inversores, nos van a bloquear vagones y este dinero no nos lo van a dar de forma inmediata, sino que al final de la partida, si está Viena y Trieste conectadas, comprobaremos si hemos cumplido o no hemos cumplido el contrato. Si lo hemos cumplido ganaremos 180 florines y si no, perderemos esa misma cantidad de dinero. Con la acción de donación benéfica lo que vamos a hacer es mejorar nuestra influencia en un paso por cada 10 florines que paguemos. Por ejemplo, si llevamos 40 florines, avanzaremos 4 en nuestro marcador de influencia. Con la acción de manipular el mercado bursátil, lo que podremos hacer será subir 1 nuestro valor bursátil, penalizándonos en la influencia que nos diga aquí, por ejemplo, perderíamos 1 de influencia, o podremos bajar nuestro valor bursátil tanto como queramos. Esto de bajar el valor bursátil lo veremos cuando veamos las acciones gratuitas. Con la acción recaudar fondos obtendremos 10 florines y con la acción pasar no haremos nada. A lo largo de la partida podemos hacer una serie de acciones gratuitas, todas las que queramos en nuestro turno, excepto la de entregar mercancía, que solo se puede hacer una vez y no te consumen la acción. Una de ellas es vender participaciones. Para vender participaciones tendremos que tener un número de inversores mayores a nuestro valor bursátil y lo venderemos por el precio actual. Por ejemplo, estando aquí, podremos vender hasta 3 participaciones a 90. Si, por ejemplo, subiera nuestro valor bursátil, podemos vender 2 a 130. Cada vez que vendemos una participación, el inversor se coloca en esta loseta. Al final de la partida, cada inversor que tengamos aquí se llevará un 10%. Es decir, que si tenemos 10 inversores, no ganamos nada. Otra de las acciones gratuitas es comprar acceso a una conexión de tren estatal. Las conexiones de tren estatal son las marcadas con esta corona y pueden, dependiendo del escenario, van a estar en diversos sitios. Para realizar esta conexión, recordamos que es una acción gratuita, con lo cual lo puedo hacer antes o después de una de mis acciones. Yo podría llegar aquí con mi acción normal y con mi acción gratuita reclamar esta conexión estatal. La conexión estatal, si somos el primer jugador que la ha hecho, nos costará tanto como el máximo de los precios indicados en las 2 ciudades, es decir, como el mayor. En este caso nos costará 40 realizar esta conexión. Y el resto de jugadores lo que tendrán que hacer será pagarnos el mínimo, en este caso 20, a cada uno que ya esté aquí. Por ejemplo, el jugador violeta tendría que pagar 20 al amarillo
y si el jugador rojo también quisiera colocarse aquí, tendría que pagar 20 al violeta y 20 al amarillo para poder realizarla. Esta construcción no gasta ni trabajadores, no gasta recursos, pero gasta dinero, y si eres el primero en realizarla, te va a ir dando una serie de beneficios a lo largo de la partida si los demás jugadores se colocan ahí. Una acción gratuita que podemos hacer, y es inconveniente hacerla nada más construir una vía, es entregar una mercancía. Hay algunas ciudades que tienen una demanda de mercancías. Los centros urbanos, por ejemplo, tienen una demanda de cada recurso y 2 de carbón. Hay otras ciudades un poquito más pequeñas, pues que tienen una demanda distinta. Por ejemplo, esta requiere piedra. Para cumplir esas exigencias, una vez por turno podemos satisfacerlas. Y nos van a dar un dinero equivalente al precio que tenga ahora mismo en el mercado, digamos, de las fábricas. Por ejemplo, si yo quisiera cumplir la demanda de esta ciudad, me costaría la demanda que me piden, en este caso piedra, y 1 de carbón. Y en ese momento cobraremos tanto dinero como nos indica en las fábricas. En este caso, 80 monedas. Las ciudades grandes, digamos los núcleos urbanos, además van a ir mejorando su influencia dependiendo del número de mercancías que le vayamos dando. Por ejemplo, para la ciudad verde que está aquí, cuando cumplamos el contrato y le demos, por ejemplo, 1 naranja, la colocaremos aquí, ya no demandará más naranja, perdemos 1 de carbón y aumentaremos, por ser la primera, 1 en su influencia. Para la siguiente mercancía que reciba, sea cual sea, aumentará otro su influencia, 2 para la siguiente, etc. Además, el carbón es un caso especial que tiene aquí indicado, que no se lleva dinero por el dinero que cobras. Aquí, por ejemplo, sería 100, pero aquí te cobras una llave. Todas las ciudades tienen una llave de oro y una llave de plata, o pequeñita, más pequeñita. Las llaves de oro se dan al primero que entregue una mercancía de tipo carbón. Por ejemplo, si yo ahora mismo diera un carbón, pues un carbón que gasto y un carbón que entrego, cobraría y llevaría la llave de la ciudad. Un mismo jugador no puede entregar 2 veces el mismo recurso, es decir, no puedo entregar otro carbón para llevarme también la llave de plata. Estas llaves nos van a dar puntos de victoria al final de la partida. La última fase del juego es comprobar si hemos llegado a Trieste. Si no hemos llegado a Trieste y no estamos al final de la ronda 8, avanzamos la ficha del marcador de turnos y empezamos un turno nuevo, con todas sus fases. Para la puntuación final vamos a hacer una nueva ronda de ingresos, es decir, cobraremos por nuestros almacenes, estaciones, más por los vagones de pasajeros. Además, si tenemos la loseta de Semmering, cobraremos el doble de esa cantidad, solo para esta vez. Después venderemos cada mercancía por 10 monedas. Canjearemos las llaves de la ciudad por el valor que tengan impreso. En este caso, las llaves grandes valen tanto como indique el valor de la ciudad, y las llaves pequeñas valen como la banderita pequeña más cercana que haya al valor de la ciudad. En este caso, 40 para la marrón y 110 para la verde. Después, según el número de núcleos urbanos cuya influencia sea menor que la nuestra, también cobraremos 10 florines si estamos igualados o superamos solo a 1, 30 florines si son 2, 60 si son 3 y 100 si somos los 4. Y por último, comprobaremos si se ha abierto la conexión a Trieste desde Viena. Aquí pueden pasar 2 cosas. Si no se ha conectado, nadie tiene que cumplir sus contratos. Es decir, los contratos es como si no existieran. Pero si se ha conectado, los contratos que se hayan completado, es decir, que tengan las fábricas y los vagones indicados, me van a dar esa cantidad de dinero, y si por lo que sea no pudiera cumplirlo porque no tengo las fábricas necesarias, perdería esa cantidad de dinero. Como la comprobación de final de partida se hace al final del turno y se ve si algún jugador ha llegado a Trieste, es posible que haya algunos jugadores que lleguen y otros que no. Si algún jugador tiene algún contrato y no ha llegado a Trieste, tendrá que pagar 20 monedas para utilizar cada conexión de otra persona para llegar a Trieste. Por último, veremos cuál es el número de inversores que han decidido invertir en nuestro negocio y que nosotros hemos decidido venderles participaciones. Cada uno nos quitará un 10%, es decir, si tenemos 2 inversores tendremos que multiplicar por 0,8. Pues nada más, esto es Imperial Steam. Esto es un juego de temática de trenes. Esto no es un juego de trenes, es un euro de colocación de trabajadores, durillo, con temática de trenes. No es un Steam, no es un 18XX, es un juego de temática de trenes.
Hay muchas interacciones, hay mucho control en la influencia y en el cambio de turno. Se puede fastidiar al contrario de muchas y diversas maneras. Simplemente construyendo más fábricas ya haces que el precio vaya bajando susceptiblemente el precio de venta y aparte de siendo competencia para él. Y como no hay préstamos, si te quedas sin dinero estás prácticamente vendido. Saber comprar barato, saber vender en el momento justo son las claves de este juego y sobre todo saber estafarlo justo a tus accionistas para ganar el máximo beneficio. Podéis dejarme algún comentario si os ha gustado este juego o si preferís algún otro tipo de juego más duro, más económico, más de trenes. Y ya sabéis, dadle like, suscribiros si no lo estáis ya. Y nada más, nos vemos en otro vídeo. Adiós.